En una de las declaraciones de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, se establece que para poder atender estas minorías hay que incluir ciertos contenidos educativos a nivel de currículo. La UNESCO, por ejemplo, plantea la adopción de ciertas medidas que faciliten la integración en el sistema educativo de grupos que tengan necesidades culturales específicas. La CEPAL dice que para lograr la igualdad de género hay que fomentar el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Y de ahí es que surgen una serie de acciones afirmativas o políticas de cuota, que es lo que en muchos de los contextos están presentes. El Consejo de los Derechos Humanos plantea que para poder reducir la pobreza y la pobreza extrema se tienen que generar programas. Dentro de esos programas está la prestación económica, pero a cambio de esta prestación económica tiene que haber una condicionalidad o corresponsabilidad. Es decir, se les da dinero, pero tiene que aumentar la matriculación en las escuelas, tiene que aumentar los servicios médicos, entre otros. ¿Qué pasa a nivel nacional? Les he traído algunos elementos en cuanto a lo que pasa dentro de la política pública y la política educativa. En el caso de la Constitución de la República del Ecuador, se plantea en uno de sus artículos que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural. Integrar una visión intercultural, analicemos qué tipo de modelo se genera en este caso. O, por ejemplo, se establece que el diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural, que es lo que vamos a ver que luego genera la biculturalización que actualmente tenemos a nivel curricular. En la misma Constitución se pone que frente a las personas con discapacidad hay que incorporar el trato diferencial, eso dice dentro de la Constitución, y que también se pueden implementar sistemas de becas, las medidas compensatorias que ayudan a que estas personas puedan mantenerse dentro del sistema escolar. Se plantean también acciones afirmativas que auspicien esa igualdad real que venimos buscando. Recuerden que esto también es parte de un modelo. La no discriminación, que es parte de este enfoque antirracial. Los currículos nacionales pueden complementarse con ciertas especificidades culturales, es decir, empezamos a integrar elementos del currículo. O que el currículo de la educación integral, intercultural, bilingüe estará conformado por el currículo nacional y por el currículo que es propio de estos grupos. De igual manera, se plantea que para las personas con discapacidad, adolescentes y jóvenes embarazadas, se ejecuten adaptaciones curriculares. Y en el Plan Nacional del Buen Vivir, que se genera frente a que se establezca esta visión plurinacional que tenemos como país, se plantea que el reconocimiento igualitario se va a dar gracias a políticas de igualdad que eviten la desigualdad o que eviten la exclusión. Para eso dice que crear mecanismos de comunicación que de alguna forma permita el reconocimiento de la diversidad. En este caso, acuérdense que también estaría relacionado con un modelo diferencial hacia estos otros. ¿Qué tipo de políticas creo que podríamos responder se han generado a nivel nacional e internacional? Responden a modelos de atención. Creo que de los elementos que les he traído es bastante evidente que hay una serie de modelos que están explicitados en las políticas. Ahora, ¿qué pasa en el currículo? Currículo de la educación básica. Aparentemente es un currículo, y así dice dentro de las primeras partes de epistemológicas, pedagógicas y curriculares, dice que está diseñado para atender la diversidad de las aulas, que para eso está planteado a través de cierta flexibilidad, con una visión inter y multidisciplinar del conocimiento y desde una contextualización de los aprendizajes. Desde esta estructura que plantea el currículo, se va a responder a intereses, necesidades, ritmos de aprendizaje, capacidades y experiencias individuales. Para eso, el currículo plantea que todo lo que se haga desde la educación inicial, la educación básica, que en el caso del Ecuador son 10 años, el bachillerato, tiene que estar encaminado al perfil de salida del bachillerato. Y para eso, la estructura implica objetivos
objetivos educativos, objetivos de área, implican destrezas con criterio de desempeño, que aparentemente es un salto al contenido, porque ya no solo tiene que incluir la parte del conocimiento, sino también habilidades y también actitudes, e implican una serie de orientaciones metodológicas. Uno de los, en este currículo del 2016 que les comentaba, uno de los avances que se consideran importantes es que plantean dos tipos de aprendizajes: aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables. El primer caso son los obligatorios. El segundo, dice el currículo, son aquellos que en el transcurso de la vida escolar los niños llegarán a aprender. Eso implica flexibilidad, porque no tienen que aprenderse secuencialmente todos los contenidos que están planteados para cada uno de los años. Esta es una captura de pantalla de lo que implica nuestro modelo, nuestro currículo de la educación básica. Siempre comentamos entre los profesores que ya está dicho todo. Es lo que a veces también nos cuestiona. O sea, si ya el ministerio dice específicamente todo lo que tenemos que hacer, ¿qué tiene que hacer el docente frente a esa situación? Porque en el currículo viene establecido la destreza con criterio de desempeño. Vienen establecidas las orientaciones metodológicas, los objetivos, todo eso está encaminado hacia el perfil de salida y también se especifican los criterios y los indicadores de evaluación. Ahí tienen una imagen de lo que se viene trabajando en los libros de texto de lengua y literatura, en donde, por ejemplo, se les enseña a los niños a que digan los nombres de algunas lenguas que se hablan en el Ecuador. Luego se les pide que saluden, por ejemplo, en quichua, y la forma de evaluar es que se reconozca reconozco que las personas hablan diferentes lenguas. Nos volvemos a quedar en todo lo que son las descripciones culturales, que muy difícilmente van a generar un enfoque de educación intercultural. Y este es el currículo. Acuérdense que decíamos que hay dos currículos, el currículo nacional y también, como un adelanto en cuanto a educación, se plantea el currículo nacional intercultural bilingüe. Y es interesante analizar cómo se establece la enseñanza de la lengua. Por ejemplo, en el caso de la educación inicial, se sugiere que el 100% sea la enseñanza de la lengua de la nacionalidad, y conforme van avanzando los años, tiene que enseñarse en menor porcentaje la lengua de la nacionalidad, en un porcentaje menor la lengua de relación intercultural, y también se incluye una lengua extranjera. Y en el caso de la educación inclusiva, que es lo que nosotros conocemos en el Ecuador como educación inclusiva, tenemos un libro que se considera el libro blanco de las necesidades educativas especiales, en donde se especifican todas las estrategias que deberíamos utilizar, tanto para los niños que tienen necesidades educativas asociadas como los que no están asociados a la discapacidad. Y hay una serie de instrumentos, que llama la atención desde el nombre. Un instrumento que se llama la Caja de Herramientas para la Inclusión Educativa. Yo creo que el nombre sugiere mucho de lo que se viene haciendo dentro de la educación especial. Y también lo que se plantea, hay un servicio que ofrece el Ministerio de Educación, que es la educación especializada e inclusiva, es estas unidades de apoyo a la inclusión que tienen que cumplir con y pongamos atención, 3 pasos importantes. 1, el profe remite a la unidad de apoyo a la inclusión y los psicólogos, que son los que normalmente están ahí, tienen que hacer la evaluación al niño que llega a esa institución. Luego se tiene que hacer un proceso de intervención en cuanto a plantear una serie de técnicas que se podrían desarrollar y el respectivo seguimiento. El seguimiento se lo hace desde lo que se espera como escuela, es decir, esas adaptaciones curriculares o medidas compensatorias hacen que el niño pueda adaptarse a lo que la escuela espera de él. Y este es el modelo de adaptación curricular que venimos utilizando. Esta unidad de apoyo a la inclusión es la que permite establecer qué necesidad de aprendizaje tiene el niño, y frente a esa necesidad se pueden hacer 3 tipos de adaptaciones curriculares, desde la significativa hasta la menos significativa, dependiendo del grado de dificultad que exista en el niño. Creo que esto nos permite entender cómo está diseñado el currículo de la educación básica.
Y por último, la práctica docente. Algunos autores, como es el caso de Apple, plantean que las prácticas se han convertido en las mejores intenciones que los profesores tienen para ayudar a la gente y que generalmente hay ciertas situaciones que se han venido naturalizando dentro de esas prácticas docentes. También se plantea que para mucho de lo que se viene haciendo en la práctica docente está sujeto a rutinas y esas rutinas a creencias, que por lo tanto también son necesarios que constantemente se vayan reflexionando. Para Aguado, esa práctica docente en muchos de los contextos viene apegado a una serie de entrenamientos de técnicas y metodologías. Es decir, muchos contextos piensan que mientras más técnicas y más metodología conozca el profesor, que no está mal, eso va a hacer que mejore la práctica docente. Pero no hay procesos de resignificación, no hay procesos de análisis de lo que se viene haciendo. Por lo tanto, ella plantea que es necesario que se haga una revisión de las creencias, en el sentido de que muchas se enquistan dentro de la práctica docente y son, como dice Bachelard, son aquellos obstáculos epistemológicos que no permiten que las cosas se hagan de una manera diferente. Entonces, en este caso, para la práctica docente, se va a utilizar dos técnicas que son la entrevista y la observación. Por un lado, la entrevista va a permitir entender esas ideas que vienen condicionando la práctica docente, y por otro lado, la observación a través de estas dimensiones como proceso de enseñanza, estrategias didácticas, recursos de evaluación, va a permitir entender lo que se viene haciendo en la práctica como tal, lo que permite que se contraste lo que se declara a nivel discursivo por parte de los profesores con lo que se viene haciendo desde este enfoque de la educación intercultural e inclusiva. Es importante que tomemos en cuenta que, como sea la mirada, muchas veces nos tenemos que preguntar como docentes, ¿cómo es mi mirada? La mirada se genera a través de los conceptos que vamos adquiriendo. Hay algunos autores que dicen, es como si nos pusiéramos unos lentes. Si la mirada que tengo es homogenizadora, todo lo voy a ver desde la uniformidad. Por lo tanto, estos conceptos que se han venido aprendiendo son los que van a condicionar la práctica docente. Es importante analizar qué es el concepto, qué entiende el profe por educar. ¿Es únicamente transmitir? El profe es la autoridad, el estudiante es el que tiene que estar disciplinado. Es decir, todos estos conceptos que vienen siendo aprendidos pero también interiorizados gracias a estas verdades y a este poder son los que condicionan la práctica de cada uno de los docentes. Hay una relación sumamente importante entre ideas y creencias, entre la práctica y la pedagogía que utilizamos. Si, por ejemplo, la idea o creencia es de la deficiencia, probablemente la práctica esté encaminada a pensar que los niños son inferiores y mi práctica va a ser asistencialista. Y en consecuencia la pedagogía que utilice va a ser correctiva o va a ser compensatoria. Y siempre vamos a estar interrelacionando estos modelos que hemos visto que para Aguado son bastante comunes dentro del contexto escolar. Si no hacemos el análisis entre el discurso y lo que venimos haciendo, probablemente pase lo que está representado por Francesco Tonucci, que dice los cambios que se dan en la práctica. Estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila y de las clases de cátedra. Repitan todos conmigo. Se acaba la era. O este que dice el profesor a los niños. Espero de todos ustedes que sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores y que hagan exactamente lo que yo digo. Creo que podemos llegar a entender cómo el discurso es el que está condicionando la práctica de los docentes. En conclusión, les he dado algunas ideas de cómo la propuesta educativa, la propuesta curricular de la educación básica del Ecuador viene respondiendo a este enfoque de la educación inclusiva e intercultural, pero desde una mirada, lo que les decía al inicio, desde una mirada diferente. Muy difícilmente vamos a poder entender esta práctica si no hacemos una relación con todos los elementos. Desde la epistemología, desde el enfoque intercultural e inclusivo, desde este análisis histórico contextual
y desde este análisis del currículo podemos llegar a entender por qué la práctica está siendo desarrollada de la forma como hasta el momento se la viene haciendo. Esto es lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención.